Por favor, libre, por favor, espacio. Ese lado que ve. Ese lado, por favor. Por favor, ¿me dejan libre ese espacio, por favor? ¿Ya está prendido? Ya. Buena hora para quedarme sin pilas. ¿Para qué? Quedarme sin pilas en que ¿Tú vas aquí, verdad? Sí, güey. Desearía que no. Estaba prendido, ¿no? Sí, ya está. Estaba faltando. ¿Cómo estábamos? Muy buenas. Perdón, pero buenas ahí. Gracias, muy buenos días. En primer lugar, deseo darle las gracias al senador Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Senadores. Igualmente, darle la bienvenida al diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados Federales, diputado Jesús Zambrano Grijalva. También le doy las gracias a los señores coordinadores parlamentarios que nos hacen el honor de acompañarnos y de estar en esta sesión protocolaria de instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, al senador Emilio Gamboa Patrón, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, al senador Fernando Herrera Ávila, también coordinador parlamentario en el Senado del PAN, y agradecerles también, por supuesto, al coordinador del Verde Ecologista. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Agradecerle a todos y cada uno de ustedes, a Ernesto, gracias por acompañarnos. Y agradecer también y darles la bienvenida a nuestros nuevos compañeros de la Cámara de los Diputados Federales que han sido propuestos para integrarse a esta comisión bicameral, al diputado Enrique Jackson Ramírez,
bienvenido al diputado Jorge Ramos Hernández, también agradecerle del PAN, del PRI, Enrique Jackson Ramírez, del PAN, Jorge Ramos Hernández, y la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, el diputado federal Waldo Fernández González. Agradecer una vez más siempre la presencia y el apoyo del senador Alejandro Encinas Rodríguez, que siempre acompaña y aporta a los trabajos de esta comisión bicameral. Nos reunimos, lo compartía, en efecto, para instalar formalmente la comisión bicameral a partir de que en septiembre y en octubre se generaron dos procedimientos para que los compañeros diputados se incorporaran a los trabajos de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Quiero compartir porque uno de ellos es iniciador de la Ley Nacional de Seguridad Nacional y que es un honor poderlo compartir, porque cuando fuimos diputados, entre ellos también el senador Emilio Gamboa, un servidor, el senador en aquel entonces y coordinador Enrique Jackson, en el 30 de octubre del 2003, inició lo que sería hoy la Ley de Seguridad Nacional, de la que se desprende esta comisión. Por eso, doblemente un gusto la incorporación del iniciador de la ley y del origen de esta comisión bicameral. Deseo compartir algunas reflexiones, amigas y amigos de los medios, compañeras y compañeros legisladores. Un Estado nacional que aspira a fortalecer su sentido democrático requiere de una legislación que norme la seguridad nacional sin duda, mediante una acción coordinada, cada vez más coordinada, del poder del Estado en su conjunto a fin de garantizar la defensa siempre de la nación, así como la forma de organización política que se ha construido sobre la base de los derechos fundamentales. Se planteó en el inicio de esta ley, en el inicio y el origen de esta comisión, que la seguridad nacional es un bien invaluable que tiene la sociedad mexicana, que se entiende como la condición permanente de la paz, libertad, justicia social, que dentro del marco del derecho procuran siempre pueblo mexicano y gobierno del país. Su conservación implica el equilibrio dinámico de los intereses de los diversos sectores de la población para que el logro de los objetivos nacionales siempre sean garantizando la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía y de la independencia. Como lo hemos venido haciendo en esta comisión, es necesario, sin duda, seguir trabajando con los órganos del Estado mexicano correspondientes para el fortalecimiento de las políticas públicas en la materia. Uno de los objetivos que tenemos muy claros en esta comisión es coadyuvar con las instituciones encargadas de velar por la seguridad nacional a través de nuestra responsabilidad esencial, que es la actividad y el quehacer legislativo, la actualización de la normatividad que conlleva a la correcta aplicación del Estado de Derecho en nuestro país. La seguridad nacional implica garantizar el correcto funcionamiento del Estado mexicano, así como su permanencia, estabilidad e integridad a través de sus instituciones. Esta comisión seguirá teniendo la disposición para trabajar de manera conjunta con el Gobierno de la República, en especial con el Gabinete de Seguridad Nacional, mismo que también ha mostrado desde que iniciamos estos trabajos en la anterior legislatura, el Gabinete de Seguridad, suficiente disponibilidad y apertura para el diálogo y para el trabajo conjunto. Como comisión bicameral, reiteramos una vez más nuestro compromiso a las instituciones del país para seguir trabajando coordinados. Estoy convencido que los legisladores que ahora se incorporan
que ahora se integran, todos asumimos la responsabilidad de los nuevos retos que enfrenta el país, que estamos también todos convencidos y comprometidos que habremos de trabajar para legislar en un país que requiere el dinamismo de su legislación en base a la realidad social, económica y política que acontece en México. Por eso hoy, gracias a todas y a todos por acompañarnos y a los medios de comunicación. Quiero solicitar, en su calidad de secretario, al senador Alejandro Encinas, haga de conocimiento a los presentes del registro de asistencia que hoy se ha integrado de esta comisión para corroborar protocolariamente nuestro quórum respectivo. Estamos presentes 5 de los 6 integrantes de la comisión bicameral. El senador Fernando Yunes se incorporará en un momento más a los trabajos de la misma. Gracias, señor secretario. Abrimos la sesión. El orden del día está en sus lugares. Le solicito, señor secretario, también nos ofrezca y le dé lectura a la propuesta de orden del día. Tenemos, además del registro de asistencia, la lectura y aprobación del orden del día. En tercer punto, presentación de los integrantes. El cuarto punto, lectura de los acuerdos de las juntas de coordinación política de la Cámara de Senadores y de Diputados por las que se modifica la integración de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. El quinto punto, la declaratoria formal de instalación de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional a cargo del senador Ismael Hernández de Heras, presidente de la comisión. En sexto punto, la intervención de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de senadores y de diputados. Y finalmente, la declaratoria de receso para continuar con los trabajos de la propia comisión. Está a su consideración. La sometemos a votación. Consultamos a los integrantes de la comisión si es de aprobarse el orden de día propuesto. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Aprobada, señor presidente. Gracias, señor secretario. A propuesta de los grupos parlamentarios, la comisión queda conformada de la siguiente manera. Senador Ismael Hernández de Heras, un servidor, presidente. Senador Fernando Yunes Márquez, secretario. Integrantes para este periodo, senador Alejandro Encinas Rodríguez. Senador y por parte de la Cámara de los Diputados Federales, diputado Enrique Jackson Ramírez del PRI, diputado Jorge Ramos Hernández y el diputado Waldo Fernández González. Continuamos con los asuntos del orden del día. Solicito a usted, señor secretario, nos dé lectura a los acuerdos que las juntas de coordinación política de ambas cámaras han suscrito para la constitución de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Con mucho gusto, señor presidente. El primer acuerdo es de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República del día 29 de septiembre de 2015, por el que se modifica la integración de las comisiones. Y en el punto tercero se establece que el senador Ismael Hernández de Heras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pasará a ser el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. El segundo es el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aprobado por el Pleno de la misma el 27 de octubre de 2015, por el que se modifica la integración de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para la 63 legislatura, para quedar de la siguiente manera. Diputado Enrique Jackson Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Son los tres puntos de resolutivo. Gracias, señor secretario. El siguiente punto del orden del día es la instalación, la declaratoria formal de instalación, por lo que les ruego nos pongamos de pie, compañeros legisladores. En la sede de la Cámara de los Senadores del H. Congreso de la Unión, siendo hoy las 11:20 del día 4 de febrero del 2016 y con base a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política de cada una de las cámaras relativo a la integración de las comisiones, se declara
formalmente instalada la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional que trabajará durante la 63ª legislatura. Enhorabuena, felicidades, muchas gracias. Bienvenido. En otro apartado de nuestro orden del día tenemos considerada la participación de los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de los Diputados, de la Cámara de los Senadores, del diputado Jesús Zambrano Grijalva, del senador Roberto Gil Suárez. Si así lo disponen, señores presidentes, tienen el uso de la palabra. Adelante, diputado. Gracias, senador Ismael Hernández Deras, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Senador Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política también del Senado de la República. Compañeros, amigos senadores, compañeros, amigos diputados aquí presentes. La instalación de esta comisión en su nueva composición, dada por la entrada en vigor de la 63ª legislatura, como ahorita se ha dado cuenta, resulta de particular relevancia para la vida pública de nuestro país, especialmente en estos momentos en los que existen niveles preocupantes de inseguridad y violencia que al mismo tiempo constituyen una suerte de crisis humanitaria con miles de víctimas de desaparición forzada, de desplazamiento interno, ejecuciones o torturas preocupantes, una parte importante de ellos provocados precisamente por agentes del Estado, policías diversas o militares, desde sus distintos niveles de gobierno. Son asuntos, desde luego, estos, los de la desaparición forzada, la tortura, incluida también la trata de personas, los desplazamientos internos, que serán materia de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados como integrantes del Poder Legislativo en las próximas semanas. Esta crisis humanitaria es consecuencia directa de políticas públicas en materia de seguridad y de procuración de justicia que no están funcionando como se esperaba que sucediera y que han dañado al mismo tiempo también la integridad de las instituciones, su credibilidad y de manera recurrente derechos humanos de mexicanas y mexicanos. Esta comisión bicameral es uno de los mecanismos de control y evaluación que tiene el Congreso, específicamente en materia de seguridad nacional. Constituye el único instrumento que poseemos para establecer un diálogo constructivo con el Poder Ejecutivo. Es importante desde nuestro punto de vista que los trabajos que hoy inician en esta nueva etapa, en este nuevo momento, sean por lo tanto, y así lo espero, así estoy seguro que sucederá, con suma responsabilidad, con prudencia, pero con firmeza al mismo tiempo, con resguardo, pero en perfecto equilibrio, con la transparencia y la máxima publicidad posible. Entendemos la materia tan sensible, complicada, especial que tiene la Comisión, pero esto no debiera en modo alguno tampoco llevarnos a que cayéramos en la opacidad en aras de guardar lo que se necesita guardar en términos de seguridad nacional. Y una de las tareas principales es la evaluación objetiva de las políticas que en esta materia de seguridad y de procuración de justicia han sido implementadas por el Poder Ejecutivo. Es también, así lo veo, una oportunidad para avanzar en la elaboración de una nueva perspectiva en materia de seguridad nacional que contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida
de nuestra sociedad. Estamos convencidos, yo en lo particular lo estoy, lo he dicho en distintos momentos, que seguramente ustedes podrán contribuir a la discusión que hoy se lleva a cabo en el Congreso en relación con el asunto del mando único. ¿Conviene? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué condiciones desarrollar esto? Con el objetivo final de tener policías eficaces, policías eficientes, que tengan una coordinación, que al mismo tiempo tenga como único objetivo el brindarle la seguridad que requiere a la sociedad. Y que va de la mano con un tema también que ha sido recurrente en diversos señalamientos, sobre todo de organizaciones de derechos humanos, sobre el necesario regreso de los militares a los cuarteles, pero en un regreso que en las circunstancias en que hoy estamos tendrá que ser muy cuidado, paulatino y como parte también de un proceso de profesionalización y depuración de nuestros cuerpos policíacos. Nadie hoy estaría en su sano juicio, nada de un principismo constitucional, el pedir, exigir que los militares regresen a los cuarteles de manera inmediata. Y poner en el centro, desde luego, el respeto de los derechos humanos y el sentir el cuidado de las propias personas. También hay que decir lo que, teniendo en puerta la discusión de los grandes asuntos del Sistema Nacional Anticorrupción, una parte importante habrá de tomar en una de sus aristas el tema de la propia seguridad, porque a través de los cuerpos policíacos y militares en no pocas ocasiones el Estado mexicano ha tenido estas preocupantes infiltraciones del crimen organizado y que han significado daños a las propias instituciones. La corrupción, desde luego, está presente o ha estado también presente allí y habrá que verle también esta parte. Igualmente, lo que tiene que ver con el tema de la regulación de las compañías militares privadas, que ahora con la puesta en marcha de la reforma energética se abre esta posibilidad de la conformación de grupos militares o paramilitares y cómo va a estar su regulación, cómo va a entrar en términos del cuidado de la política interior de seguridad nacional y más vinculado con la materia energética, pues entra una necesaria discusión al respecto. Y por último, en lo que a mí respecta, otro asunto sobre el que debiera reflexionarse y al que le queremos hacer un planteamiento formal, institucional a esta comisión bicameral, especialmente a través suyo, presidente de la comisión, senador Hernández de Heras, es el que tiene que ver con el riesgo precisamente que tienen los procesos electorales de ser infiltrados por el crimen organizado. Desde nuestro punto de vista, es un asunto que involucra de manera directa los temas de seguridad nacional, porque tiene que ver precisamente con la conformación de órganos del Estado, del Ejecutivo y de los legislativos, en este caso con miras a los procesos electorales de este año, en las elecciones, en los congresos locales. Entonces, ¿cómo contribuir proactivamente y de manera responsable dentro del marco de las facultades de esta comisión bicameral para lograr, hay un planteamiento que se entregará formalmente para someterlo a la consideración de ustedes, en lo que se le ha dado en llamar un protocolo de prevención para evitar la infiltración del crimen organizado en candidaturas, en campañas. Yo sé que aquí en esto también es un tema delicado, lo comentábamos antes de la instalación de la comisión, de cómo en otras ocasiones hemos solicitado al gobierno de la República información que pudiera, sobre investigaciones que pudieran estar en curso sobre algunos posibles candidatos y pues no ha habido hasta hoy una respuesta formal, porque con el argumento entendible también de la secrecía de las investigaciones y de la declaración previa de inocencia de alguien,
no puede ser señalado como posible, con posibles vínculos con el crimen organizado. Entonces, pero nosotros nos preguntamos, ¿acaso no es de nuestra competencia dentro del marco de nuestro quehacer legislativo y en la correspondiente relación que ustedes tienen con el Poder Ejecutivo, el que se puedan crear mecanismos, protocolos que permitan actuar preventivamente para evitar la infiltración del crimen organizado en candidaturas o en campañas que después significarán al mismo tiempo la posible infiltración en organismos del Estado que se habrían constituido mediante el voto popular? Estos son asuntos que desde luego nos parece que podrían ser, y lo planteamos respetuosamente, materia en próximos días, en próximas semanas, de esta comisión bicameral. Son de las reflexiones que yo quería compartir con ustedes, amigos legisladores, presidentes aquí presentes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Adelante, señor presidente. Gracias, presidente. Bienvenido, presidente Jesús Zambrano. Señores diputados, bienvenidos al Senado de la República. Saludo al coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional, el senador Fernando Herrera, por supuesto al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, al senador Emilio Gamboa. Felicito y le deseo el mejor de los éxitos en la gestión de este año al senador Ismael Hernández Heras, así como a los diputados y senadores que van a integrar esta importantísima instancia parlamentaria. Este espacio es expresión de dos características que tiene el régimen de seguridad nacional de nuestro país. Primero, un cambio importante en el paradigma. La Ley de Seguridad Nacional reformula en buena medida los riesgos y las amenazas a la seguridad nacional. Pasamos del viejo modelo del siglo XIX y la mitad del siglo XX, en el cual la amenaza eran fundamentalmente los conflictos entre naciones, los conflictos de carácter bélico entre naciones. Y asumimos y plasmamos en la ley ahora que los riesgos y las amenazas tienen que ver con cualquier hecho que afecte la estabilidad, la integridad, la permanencia del Estado mexicano, el orden constitucional y el funcionamiento de las instituciones democráticas de nuestro país. En consecuencia, este modelo de seguridad nacional reconoce que proteger a la democracia es una cuestión no solamente de Estado, sino también de seguridad nacional. Y precisamente esa ley creó una instancia de control parlamentario para evaluar, monitorear, dar seguimiento a las políticas, estrategias y acciones en materia de seguridad nacional, que tiene una característica peculiar esta comisión bicameral. Funciona en secreto, con las máximas obligaciones de secrecía de sus integrantes y también con potentes instrumentos de acceso a información sensible que está bajo condición de seguridad nacional. Esta es quizá uno de los instrumentos más poderosos que tiene el Estado mexicano para que el Congreso contribuya, participe, colabore con el Ejecutivo Federal en una dimensión de Estado que es justamente garantizar la permanencia del Estado mexicano, el orden constitucional y las instituciones democráticas de nuestro país. Y en efecto también esta ley reconoce que los viejos riesgos y amenazas ya no son los mismos. Ahora amenaza a la estabilidad del Estado mexicano, al fortalecimiento de sus instituciones, el terrorismo internacional sin lugar a dudas, pero también el poder corruptor de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Un fenómeno criminal que está bien armado, que está bien financiado, que tiene un alto poder de fuego y sobre todo un altísimo poder corruptor. Y debemos empezar a ver como una cuestión de seguridad nacional las posibilidades corruptoras del crimen organizado de las instituciones. Otras naciones han entrado en una evidente fragilidad cuando a la política, a las instituciones de la política, ha penetrado y se ha infiltrado el crimen organizado. Y a México no le debe pasar eso.
Y precisamente este problema lo debemos ver con la mayor de las seriedades desde una perspectiva institucional. Las sospechas, los indicios, las especulaciones de infiltración del crimen organizado con actores políticos o electorales no debe ser espectáculo público, ni tampoco el linchamiento de campaña. Debe tener la mayor de las seriedades institucionales y sobre todo una respuesta pronta, eficaz y sobre todo, enérgica cuando una situación así se presente. México no debe regresar, bajo ninguna circunstancia, a los tiempos del Comité de Actividades Antiamericanas que se encargaba de hacer señalamientos públicos con respecto a la colaboración de ciertas personas al comunismo. Y lo traigo a referencia justamente por lo que esos fenómenos significaban. No solamente significaban señalamientos, no solamente significaban escarnios, no solamente significó el desgarramiento de una sociedad que sospechaba hasta de sí misma, no solamente se rompieron comunidades, se debilitó la política y muchas de las instituciones, sino que también se cometieron muchas injusticias. Y para evitar injusticias, pero al mismo tiempo para garantizar la estabilidad del Estado mexicano y de sus instituciones, este tema, el poder corruptor del crimen organizado, debe tener una respuesta institucional. Y una reflexión que nos tenemos que hacer como Congreso, pero también como país, es cuáles son las instituciones que tenemos para prevenir y reaccionar ante el riesgo de la infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones. ¿Cuáles son? Por supuesto, y lo que está recientemente en discusión, los partidos políticos tienen un deber de cuidar las candidaturas que postulan. Pero habría que preguntarnos si los partidos políticos como tales tienen, por ejemplo, información suficiente para tomar una decisión de esta naturaleza o bien para no cometer malas decisiones. No tomar malas decisiones en términos de nominar a quien no puede ser nominado por las características de su actividad o bien por sus relaciones. ¿Qué pasa? Y hay que pensarlo y decirlo con toda claridad. ¿Qué pasa con el principio de presunción de inocencia? ¿No aplica para la política? ¿Basta un señalamiento en algún medio de comunicación para que simplemente a un ciudadano en ejercicio de sus derechos sea desplazado del ejercicio de esos derechos y de la posibilidad de participar en política? ¿Basta con ese señalamiento? ¿O requerimos mayores elementos, mayores bases, un pronunciamiento institucional o algún mecanismo que nos permita que cuando tengamos una duda o una sospecha, la decisión que finalmente se tome sea pegada a la verdad, tenga indicio y base probatoria mínima? ¿Tiene el INE, por ejemplo, los suficientes instrumentos, potestades para negar o cancelar una candidatura cuando exista alguna evidencia de vínculos, ya sea en el financiamiento o bien por una actividad previa? ¿Tiene el Congreso instrumentos para identificar si ya en el ejercicio de la función legislativa alguien se ha acercado indebidamente al poder corruptor del crimen organizado? ¿Es esta la comisión, el espacio institucional que puede asumir esa función, dadas sus características de secrecía, su capacidad de acceso a información sensible y, sobre todo, la dimensión de Estado que esta comisión tiene? Esas son las reflexiones que están abiertas en nuestro país a partir, ciertamente, de casos recientes, pero sobre todo de la evidencia de que el poder corruptor de la delincuencia organizada está detrás de la puerta. Y amenaza no solamente a la integridad de la política, sino también amenaza a la identidad, permanencia, estabilidad, como dice la ley, del Estado mexicano y del pueblo de los mexicanos. Y aquí es donde debe empezar la reflexión. Me parece que, como lo ha dicho el diputado Zambrano, esta comisión debe ser el primer paso, el punto de partida de esa reflexión de Estado. Los animo, señores diputados, señores senadores, a que en su agenda puedan abordar esta crucial cuestión para México, que puedan nutrir con buen sentido de política, con creatividad institucional, con el sentido del deber que los caracteriza, que puedan atender esta cuestión. México no puede llegar al momento en el cual todos sospechemos de todos, o basta levantar el dedo índice para destruir a una institución o a una persona. Por su atención, muchas gracias. Gracias al presidente de la Cámara de los Diputados Federales, a Jesús Zambrano, al presidente
de la Cámara de los Senadores, Roberto Gil Suárez. Agradecerle también al presidente de la Junta de Coordinación Política, al senador Emilio Gamboa Patrón, al coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, agradecer la presencia, al coordinador del Partido Verde Ecologista en el Senado, y les compartimos de manera breve sus comentarios, los valoramos, los estimamos mucho. Será sin duda parte de las reflexiones, de las nuevas reflexiones de nuestra agenda de trabajo que habremos de desarrollar conforme nos lo marca nuestra propia reglamentación de nuestras sesiones de la comisión, por lo cual tomamos nota y les agradecemos mucho su preocupación y ocupación en la que todos nos incluimos con una visión de Estado y con una enorme preocupación por el bien de la democracia. Enhorabuena y gracias, felicidades, y las recibimos con toda atención y con todo compromiso. Declaramos un receso para iniciar nuestros trabajos con funcionarios federales, que habrá de ser en otro espacio. Por lo pronto, una vez más, muchas gracias por estar aquí. Cámara, foto izquierda. Gracias. Sí. Eres bienvenido. Con una disculpa, señores secretarios, señores funcionarios federales, la instalación de la Comisión en la Bicameral de Seguridad Nacional, su incorporación y que hemos cubierto. Con una disculpa, señor secretario, a su equipo, a usted, a la señora procuradora, estamos incorporados en el trabajo a partir de esta sesión. Si ustedes están